Pues muy buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún. En esta ocasión, nuestro webinar tendrá el título del pensamiento multidimensional y nos lo presentará el licenciado César Alejandro Santos Repeto. Yo creo que es un tema muy interesante porque, bueno, el pensamiento eh, ¿quién no está inmerso en el pensamiento? Todos tenemos pensamientos y la mayoría desconocemos cuáles son las partes de ese pensamiento. Entonces yo creo que es muy importante esta ponencia y le damos muchas gracias al maestro Alejandro. Ah, Quiero leer un poco sobre el maestro Alejandro. Él es nacido en Quito, Ecuador, así es que ya tenemos el gusto de tenerlo por acá. Desde hace 15 años, me estaba comentando. Estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM. Ha tomado diversos diplomados en filosofía y en formación docente en la ITAM y en la Cefalín, respectivamente. Ha participado en el Comité de Bioética en Investigación del ITAM y el Hospital Galenia. Asimismo, es miembro del Consejo Académico de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ha sido docente en el Colegio Alexandre, en la Casa de la Cultura de Cancún y en la Universidad Filman. Entre las materias que ha impartido se cuentan historia del arte, historia del cine, pensamiento complejo y ética cinematográfica. Participó también como ponente en el 25º Encuentro FPN en la Universidad de Girona, en España, y publicó la adaptación de novela de Geraldo y la traducción autobiográfica de Matthew Lipman, Una vida enseñando a pensar, y ambas publicaciones se realizaron en San Cristóbal de las Casas. Entre sus objetivos profesionales está desarrollar proyectos multi e interdisciplinarios que vinculen la filosofía con otras disciplinas. Maestro, eres bienvenido. Esta es tu casa y tenemos aproximadamente unos 45 minutos para la exposición y unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Les comento que en el chat voy a poner las ligas donde nos pueden contactar y que tenemos clases de inglés próximamente. Muchas gracias, bienvenido. Es tuya la palabra. muchísimas gracias, Alfredo, y sobre todo también saludar a las personas que están aquí presentes en esta reunión de Zoom. Y lo único que vamos a intentar hacer en los próximos minutos es dar un panorama muy general, no pretendo ser exhaustivo, un panorama general sobre esto que llamamos pensamiento complejo multidimensional. Y lo hice de esta forma porque si bien en un principio el webinar se iba a llamar Pensamiento Multidimensional, me di cuenta de que había una interfase ahí que debíamos rescatar, que es la de pensamiento complejo. Hay varios autores que se han referido a este tema, pero me voy a centrar fundamentalmente en dos porque son los que he trabajado y los que más conozco. El primero es precisamente con el que me he formado desde hace años en la propuesta pedagógica de filosofía para niños, que es Matthew Lipman, que hace ya muchos años escribió un libro titulado Pensamiento complejo y educación. Pero me parecería injusto no nombrar a otro que, si bien no forma parte de esta propuesta pedagógica, me parece que es un pensador revolucionario, un pensador realmente transformador. Si revisamos la propuesta, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, nos daremos cuenta que uno de los puntales de lo que sería el proyecto de educación del siglo XXI es el pensador francés Edgar Morin. Entonces, ahí yo retomaría un libro que les súper recomiendo, aunque el título suena abstracto, académico, no tiene nada de eso, es simplemente Introducción al Pensamiento Complejo, donde Morán de manera autobiográfica habla de su periplo, habla de su trabajo
por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos, y en un trabajo donde precisamente estimula esto que comentaba hace un rato Alfredo, de trabajar multi e interdisciplinariamente, porque él estuvo en Palo Alto y tuvo la oportunidad de trabajar con neurobiólogos, de trabajar con químicos, con físicos, con personas de diferentes disciplinas para tratar de abordar este tema maravilloso del pensamiento complejo y lo hace de una manera muy, muy amena, muy divertida. Entonces, mis referentes, mis fuentes claves aquí son, sin lugar a dudas, Matthew Lipman, creador de la propuesta pedagógica de filosofía para niños, pero sin hacer a un lado a Edgar Morin con este libro maravilloso que es la introducción al pensamiento complejo. Y me voy a mover un poquito respecto al objetivo planteado para este webinar, que es fundamentalmente, aquí, que decía que es fundamentalmente el de promover el desarrollo del pensamiento complejo, multidimensional, capaz de abarcar, de abrazar, de comprender diferentes aspectos de la realidad en la que nos movemos, en la que vivimos. ¿Para qué? Para tomar en cuenta diversos puntos de vista o perspectivas desde las que se nos da el mundo, ¿no? Por supuesto, creemos que lo más importante cuando hablamos de pensamiento es, y sobre todo para los que trabajamos en aula, desde aula básica hasta aula universitaria, pues esto de aprender a pensar bien, ¿no? Por uno mismo, a construir un pensamiento ordenado, un pensamiento cuidadoso, abierto a la crítica de los demás y sobre todo un pensamiento que sea contrastable, que sea falible, un pensamiento que no se mueve de manera unidireccional o monolítica, sino que está expuesto precisamente a detectar errores y sobre todo de autocorregirse. Por supuesto, completamente estamos alejados de una visión del pensamiento como algo rígido, como algo dogmático, de esto que muchos también han dado en llamar una razón arrogante y como decíamos, un pensamiento que se sabe provisional, un pensamiento que se sabe corregible, ¿no? Y que es a partir del diálogo, es a partir del encuentro con los demás mediante contrastaciones y sobre todo apelando al principio de la escucha activa que nosotros vamos a poder poner en marcha, pues este principio, ¿no? Del pensamiento complejo, el pensamiento multidimensional. Por supuesto, también es un pensamiento que toma en cuenta las diferentes opciones o alternativas que se presentan, sin olvidar, por supuesto, el contrastarlas o cotejarlas con la realidad y, sobre todo, evitando caer en esto de buscar el argumento perfecto y definitivo. Incluso podríamos llegar a decir, y lo comentamos esto con nuestros compañeros de filosofía para niños, aquí incluso tener la razón, esa razón con mayúsculas, con letra mayúscula inicial, pues sería algo como de mal gusto, ¿no? Sería algo como mal visto, porque aquí precisamente este pensamiento se construye y se construye compartiéndolo con los demás, como un encuentro con los demás. Y esto, pues precisamente se logra a partir de lo que sobre todo Matthew Lipman, pero también Edgar Morin, pues llaman la comunidad de investigación, la comunidad de diálogo, la comunidad de indagación. Por supuesto, aquí no hay puntos de vista, decíamos, favorecidos o privilegiados. No hay esta idea de una perspectiva dominante y mucho menos un ojo divino, capaz de esbozar o desarrollar eso que llamaríamos un argumento perfecto, un argumento intachable, un argumento sin fallas, ¿no? Y por eso la visión que incluso se tiene desde esta perspectiva, tanto de Matthew Lipman como de Edgar Morin, es que la objetividad tiene muchas formas, no solo tiene una. Y cada una de las
perspectivas, de los puntos de vista expuestos, pues se corrobora, se complementa, ¿sí? Y se evita caer en esto de que hay una perspectiva, un punto de vista revelado. Por ello, y esto es clave, aquí al hablar de pensamiento multidimensional, vamos a hablar de tres facetas. Hay autores que han hablado de más, 4, 5, hasta 6 facetas, pero nos vamos a centrar en tres facetas fundamentales del pensamiento. Un pensamiento crítico, que también es conocido como convergente, como lineal, como analítico, como abstracto, y también se encuentra ubicado sobre todo en el hemisferio izquierdo de nuestro sistema nervioso central o cerebro, ¿no? Por otro lado, un pensamiento lateral, no lineal, un pensamiento creativo, y por último, un pensamiento de corte ético, valoral, que aquí le vamos a llamar cuidadoso, precisamente por cuestiones de mnemotecnia, de recordación, y entonces le llamamos el pensamiento multidimensional de las tres Cs. El pensamiento crítico, este pensamiento analítico, este pensamiento abstracto de orden deductivo matemático, por otro lado, un pensamiento creativo que cuidado, y sobre todo ahora que estamos frente a compañeros del Instituto Politécnico Nacional, aquí creativo no tiene que ver con alguien que hace un cuadro o realiza una película o construye una catedral, ¿no? Aquí el pensamiento creativo tiene que ver con esta característica, por ejemplo, de nuestros egresados del Instituto Politécnico Nacional, que es la resolución de problemas. A eso nos referimos cuando hablamos de pensamiento creativo. Y no solo una forma, sino múltiples eh, formas o caminos para resolver el mismo problema. Y sin lugar a dudas, no podemos hacer a un lado el pensamiento cuidadoso. Para Liebman como para Morar, estos tres aspectos son indisociables, son inquebrantables y son incorruptibles, porque puede darse el caso de que encontremos personas que tengan muy desarrollado el pensamiento analítico deductivo e incluso el creativo, pero en la parte del cuidado no solo de los demás, de otros seres humanos, sino incluso de nuestro planeta, de otros seres sintientes, pues en ese lado pues hay fallas, hay áreas de oportunidad que todavía no se han podido abordar o resolver. Entonces decimos que estas tres dimensiones son indisolubles y en el trabajo que realizamos en aulas desde preescolar hasta universidad, pues lo que buscamos es el desarrollo de seres humanos íntegros en el sentido de que tengan esta capacidad, por supuesto, de desarrollar habilidades superiores de pensamiento, pero que también tengan esta capacidad de plantear otros mundos, otras opciones, otras visiones y, por último, y sin lugar a dudas, de cuidar nuestro planeta, de cuidar a nuestra especie y de cuidar pues a nuestros compañeros de viaje, ¿no? En este planeta, pequeño planeta azul que sin duda en este momento se encuentra en una crisis eh, por diversos factores de corte económico, social, político. Ahora, cuando a ustedes les hablen de pensamiento crítico, hay tres habilidades que se ponen en marcha, fundamentalmente. No es que no haya otras habilidades, pero esto es clave. Y también se da mediante una mnemotecnia con una especie de acróstico que aquí le llamo el DAS, ¿no? Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Y si se trata de pensamiento crítico, ¿qué es lo que tú das? Pues pides o demandas criterios, ahí estaría la D, ¿no? Pero también es un pensamiento que aparte de demandar criterios, analizar presupuestos o combatir prejuicios, pues constantemente se está eh, auto, autoevaluando, se está autocorrigiendo. Es decir, si se da cuenta de que hay un error en lo que se está planteando, inmediatamente no lo oculta, sino que busca enmendarlo, busca corregirlo y permanentemente esto se pone en práctica. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos nuestro trabajo en el aula,
el error es una oportunidad maravillosa de construir, de desarrollar mejores argumentos e ideas a lo largo de nuestras sesiones. Y por supuesto, tiene que ser un pensamiento, aparte de que demanda criterios, que se autocorrige, sensible al contexto. Cuando decimos sensible al contexto es que muchas veces los factores que se encuentran a nuestro alrededor, que son factores de tipo cultural, que tienen que ver con ciertas tradiciones, pues cuentan. Es decir, esto que estamos haciendo aquí hoy en una aula, en una sesión de Zoom, no necesariamente se tiene que dar de la misma manera, aunque hablemos de pensamiento multidimensional, en un aula presencial o virtual, digamos en Japón o en Bangladesh o en Bolivia. Estos aspectos del contexto juegan una función importantísima. Entonces, siempre tomar en cuenta desde dónde estamos planteando las cosas, aparte de cómo las estamos planteando en el sentido de demandar criterios, ser autocorrectivos y sensibles al contexto. Entonces, siempre recordar que estas tres habilidades del pensamiento crítico son claves, ¿no? Y si queremos abordarlo desde una analogía, desde una comparación, desde una imagen ilustrativa, pues podríamos decir que el pensamiento crítico es lineal y que funciona como un tren que sigue el camino marcado por sus rieles, ¿no? Puede darse el caso de una encrucijada donde las rieles, ¿no?, opten por un camino A o un camino B, pero seguir las rieles. Y esto es característico del pensamiento crítico, que es un pensamiento ordenado, muy estructurado. Esto, por supuesto, de cuando demandamos criterios o estamos evaluando presupuestos, tiene que ver con factores relacionados con la emisión de juicios, juicios que pueden ser descriptivos o simplemente de hechos. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en un aula de Zoom, en un webinar sobre pensamiento complejo multidimensional, pero también sobre juicios prescriptivos que tienen que ver con normas, que tienen que ver con reglas. Esto, por ejemplo, es muy común en los juzgados o en el trabajo de los abogados. Y, por supuesto, también juicios de corte evaluativo, donde lo que se está considerando, tomando en cuenta, pues son fundamentalmente resultados, ¿no? Y entonces, por eso decimos los criterios a los que nos referimos, ¿no? Los criterios de los que queremos partir cuando estamos en un diálogo, en una reflexión en común es, a ver, desde qué estándar, desde qué ley, desde qué estatuto, desde qué regla, desde qué principio, desde qué definición estamos partiendo, ¿no? De qué hallazgos, de qué métodos. Siempre va a haber alguien que diga, bueno, pero esto desde dónde lo estamos proponiendo, lo estamos planteando. A eso nos referimos cuando hablamos de criterios, también de programas, podríamos decir. Y por supuesto, esto es muy interesante porque creemos que la reflexión o el pensamiento solo se da en un nivel y vamos a ver que no. Nos vamos a dar cuenta que hay también metaniveles. Y por eso, además de criterios, existen metacriterios, ¿no? Como por ejemplo, uno puede ser la coherencia, la relevancia, la fuerza expositiva. Pero decimos aquí, pero esto no basta. ¿Y por qué decimos que no basta? Porque aparte de estos eh, metacriterios, debemos tomar en cuenta otros criterios, incluso de una mayor generalidad que se conocen como megacriterios. Entonces tenemos criterios, metacriterios y megacriterios. Y esto es fascinante porque estos son los que regulan la vida de personas dedicadas a una profesión o a una especialidad, ¿no? Es decir, algunos tomarán como más relevante el megacriterio de la verdad. Hace un rato estábamos hablando sobre los abogados, ¿no? Otros considerarán, por ejemplo, si estamos hablando sobre cuestiones de corte ético, el otro día estaba viendo una videoconferencia de la maestra de la Cortina, de la Universidad de Valencia, España, y hablaba sobre la ética para las máquinas, ahora que se está desarrollando la inteligencia artificial, la corrección, que por ejemplo es muy importante en el pensamiento matemático, la belleza, que es muy importante en las artes,
Y otro que vamos a retomar en un momento, que es el sentido. Cuando hablamos aquí de sentido nos referimos al significado, que es a fin de cuentas un filósofo, la profesión a la que yo me dedico, una persona que ni más ni menos se dedica a buscar el sentido o el significado de la vida. Entonces, si por ahí le preguntan a mi hija, ¿a qué se dedica tu papá? Dirá que es alguien que se dedica a buscarle el sentido y el significado a la vida, ¿no? Entonces, estos megacriterios van a regir la vida no solo de personas, sino y fundamentalmente de profesiones, de especialidades. Y en el caso del pensamiento crítico, el megacriterio va a ser, sin lugar a dudas, la verdad. Ahora, el cuestionamiento de nuestros juicios desde estos megacriterios no puede llevarse a cabo si no es, decíamos hace un rato, mediante el diálogo, mediante una comunidad de indagación, mediante una comunidad de investigación. Cuando hicimos la traducción de la obra de Matthew Lipman, el término en inglés es inquire, que eso va más con indagación, pero nos gusta también utilizar indistintamente la palabra investigación, aunque en realidad en inglés la palabra que va con investigación sería research, pero también le llamamos comunidad de diálogo indistintamente, pero sin lugar a dudas la palabra original en inglés es inquire, es decir, indagación. Pues solo el punto de vista del otro, que es aquí lo que nos importa por lo que estamos haciendo en este webinar, que es un encuentro. Nos estamos encontrando para en minutos posteriores poder cruzar argumentos, puntos de vista unos con otros. Eso es lo que vuelve interesante este webinar, ¿no? Que llegue a alguien y empiece a exponer, ¿no? Una serie de criterios, de ideas, de planteamientos, sino el encuentro y el intercambio de puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, porque la presencia del otro en este encuentro pondrá en tela de juicio mucho de lo que aquí estamos planteando, ¿no? De las creencias o de los prejuicios desde los cuales nosotros estamos partiendo. Y eso, en lugar de debilitar nuestra indagación, nuestra investigación, nuestro diálogo, lo enriquece, lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más rico y lo hace mucho más constructivo. La comunidad de diálogo, comunidad de indagación, comunidad de investigación, entonces a lo que sí que es a descubrir dónde están los fallos, dónde están las debilidades en nuestras conclusiones o en nuestro desarrollo expositivo. Corregimos también los errores de procedimiento, ¿no? Por lo general, en los diálogos filosóficos o las comunidades que desarrollamos desde preescolar hasta la universidad, encontramos dos tipos de fallos. Uno por cuestiones sustantivas y otras por cuestiones procedimentales. Pero detectar estos fallos es sumamente importante y sumamente valioso para el desarrollo del juicio de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, decíamos hace un rato, si hablamos de pensamiento crítico, que los buenos juicios tienen que ser, por supuesto, sensibles al contexto, además de demandar criterios y ser permanentemente autocorrectivos, ¿no? Por eso, cuando nosotros realizamos nuestras comunidades de diálogo, nuestras comunidades de indagación, lo que menos buscamos es caer en estereotipos, ¿no? En este pensamiento que se formula a partir de prejuicios, cosas ya masticadas, cosas ya rumiadas o dichas por otros, ¿no? Esto nos puede ocurrir muchas veces cuando empezamos a entablar una conversación con alguien, nos damos cuenta que empieza a decir, es que alguien dijo que en la radio se mencionó aquello, en las redes sociales escuché tal cosa, y lo que estamos esperando es que esa persona pues emita su punto de vista, de su propio punto de vista, y no lo que ha escuchado, lo que ha visto tanto en redes o en la calle o en boca de otros. Entonces, pues, a nosotros nos importa mucho, pues, combatir este pensamiento que se mueve mucho por los prejuicios. Pues bien, ya hablamos del pensamiento crítico, este pensamiento lineal, este pensamiento convergente, este pensamiento analítico, este pensamiento abstracto, pero también es importante, por ejemplo, yo que trabajo en una escuela donde se forma a futuros cineastas, pues el pensamiento creativo es clave.
porque eso es lo que hacemos cotidianamente en un aula de cinematografía que en realidad es un set. ¿Por qué? Porque tiene que ser un espacio imaginativo en donde los chicos, las chicas permanentemente se enfrenten a desafíos y retos. Se trabaja mucho con la expresión. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con 3 directores diferentes, uno de Taiwán, otro de Estados Unidos, y 2 de Estados Unidos, perdón. Es apasionado, es inventivo, el pensamiento creativo, es productivo, fecundo, estimulante y, por supuesto, productor de controversias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la obra de grandes creadores como Picasso, ¿no? Nos sentiríamos muy tristes si solo viéramos un Picasso realista, o solo un Picasso cubista, o solo un Picasso expresionista. O qué tal el Picasso de la etapa azul, ¿no? Después de el suicidio de un gran amigo, que fue Casagemas, ¿no? Por un conflicto amoroso. Una chica que terminó liándose con Picasso, pero Casagemas estaba profundamente enamorado de ella, y entonces pinta un cuadro en su etapa azul donde se muestra a sí mismo Picasso, pero también a su amigo Casagemas y a la chica, motivo de la controversia y del conflicto. Entonces, este pensamiento creativo es sumamente importante. Por lo general suelen ser estas personas que cuando van al trabajo no toman siempre uno y el mismo camino, ¿no? Buscan otras rutas, ¿no? O estas personas que siempre en su atuendo, en su vestuario o en sus accesorios, vean, por ejemplo, aquí mis pulseritas, siempre muestran ese detalle, esa característica diferente, ¿no? Esa característica de, bueno, ¿qué hay ahí en la muñeca de Alejandro? Pues hay historias de vida, ¿no? Hasta les podría contar quiénes son las personas detrás de todas y cada una de estas pulseritas, pero es únicamente para ilustrar lo que aquí queremos comentar como pensamiento creativo, ¿no? Ahora, a diferencia del pensamiento crítico que lo veíamos como este tren que sigue los durmientes, los rieles, ¿no? Que no tiene otras opciones salvo que se encuentre, decíamos, en una encrucijada A, B, C, D, no tiene otra forma de moverse nuestro tren. Y en el caso del pensamiento creativo, nos dice Matthew Lipman, se parece más a un ave que remonta el vuelo, ¿no? Entonces la dirección puede ser, ¿no? A ras de suelo, muy hacia arriba, un plano medio, y es todo lo contrario a lo que nosotros podríamos considerar como un pensamiento lineal, ¿no? Un pensamiento que sigue una seriación, una secuencia sumamente ordenada. Por eso el pensamiento creativo es un pensamiento que plantea conjeturas, que formula hipótesis y que, por supuesto, prefiere como estilos, más que la utilización de fórmulas o de algoritmos, un estilo narrativo o un estilo poético. Cómo poder decir amor de muchas maneras. Yo me acuerdo de una novela de Fernando del Paso que se llama Palinuro de México, y entonces ahí el personaje central de la novela pues está enamorado de su prima Estefanía, ¿no? Y el capítulo es hermoso, se llama Todos los nombres, ¿no? Y es cómo describir a Estefanía, que es el amor de su vida, su prima, de mil y un maneras. Entonces, Estefanía esto, Estefanía el otro, Estefanía aquello, de mil maneras diferentes. Eso es pensamiento creativo. Por supuesto, pues al hablar de Estefanía, pues Fernando del Paso utiliza metáforas. Acuérdese que para entender lo que es una metáfora o cómo funciona una metáfora, pues es muy sencillo, es una relación todo, ¿no? Eh, Tus ojos son luceros, que no es lo mismo que decir tus ojos son como luceros, porque ahí es simplemente establecer una relación, pero parte todo, mientras que en la metáfora es el todo por el todo, ¿no? Entonces, pero a fin de cuentas son formas de relación muy importante que utilizamos en el lenguaje. ¿Para qué? Para expresarnos. Cuando decimos es que las palabras no alcanzan. Entonces, que empiezo a utilizar metáforas, analogías, sinestesias, sinécdoques y todo un entramado, una caja de herramientas, de figuras retóricas para rebasar el ámbito, ¿no?
meramente gramatical o fonético, morfológico de un enunciado, e irnos a la parte también más expresiva, más lírica, ¿no? Más viva de un pensamiento, de una idea, ¿no? Pero también, cuidado, se utilizan estas metáforas, estas analogías, por eso no lo escindo del pensamiento científico, ¿no? Cuando un científico, yo recuerdo hace algunos años que trabajé con un neurólogo pediatra, que terminamos haciendo para escribir un libro sobre TDA con una postal, y él había inventado toda una trama de personajes que lo que simulaban pues era el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central de un chico, adolescente o niño que padecía TDA por, digamos, hiperactividad, ¿no? Entonces, esto ayuda a entender cosas muy complejas, ¿no? Como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, se utilizan una serie de recursos o de imágenes, ¿no? Entonces, en el pensamiento científico, utilizar metáforas y utilizar analogías es sumamente importante. Y aquí es este fragmentito que les puse aquí con unas palabras más resaltadas que otras. Aquí precisamente estamos utilizando una forma de razonamiento creativo, que es el razonamiento hipotético, ¿no? De si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Así nos enseñaron en aritmética, ¿no? En la propiedad transitiva de la aritmética, ¿no? Y entonces, fíjense bien, ya lo veníamos diciendo, si la verdad es el ideal regulativo del pensamiento crítico, y el significado, la búsqueda de significado y de sentido lo es del pensamiento creativo, el valor lo es del pensamiento cuidadoso. Entonces, si queremos buscar las ideas regulativas para estas tres Cs, crítico, creativo y cuidadoso, sus ideales regulativos los vamos a encontrar para el pensamiento crítico en la verdad, para el pensamiento creativo la búsqueda de significado y de sentido, y para el pensamiento cuidadoso, el valor. Valor, por supuesto, ético, valor moral, ¿no? Valor de vida. Y estos tres pensamientos y estos tres ideales regulativos están permanentemente imbricados. Porque si bien es importante que el científico encuentre el reactivo que le va a llevar a la fórmula que está buscando, también que inmediatamente una vez que acceda a la fórmula, ¿sí? Se pregunte, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Para ganar dinero o para darle calidad de vida a las personas? O las dos, ganar dinero, dar calidad de vida, ¿sí? Y sobre todo, esta fórmula va a hacer de nuestro mundo un mundo más habitable, un mundo más armónico, un mundo más saludable, o va a desencadenar, ¿no?, el surgimiento de nuevos problemas, de nuevos padecimientos, de nuevas enfermedades. Entonces, por eso decimos que están permanentemente imbricados, como tres hermanos, como una familia de tres miembros que no se puede separar. Si se separa uno, si se cinde uno, este pensamiento se derrumba, eclosiona, o que uno de ellos predomine más que el otro, o lo opaque, o lo subyugue, o lo trate de soterrar, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta de que en la vida de los seres humanos importa mucho el pensamiento que busca la verdad, ¿no? Que busca la respuesta a esa pregunta de años y años de trabajo en laboratorio. Pero también está el para qué. ¿Y todo esto para qué? Tanta tecnología, tanto desarrollo científico, ¿ya qué nos está llevando, ¿no? A un mundo que vive una crisis producto del cambio climático, la devastación de las selvas, el crecimiento demográfico desproporcionado, las crisis migratorias. Y esto nos hace, de nueva cuenta, volver al tema central de nuestra exposición, que es el pensamiento complejo, el pensamiento multidimensional. Cuando ustedes, como nos están acostumbrando últimamente los políticos o también muchos empresarios, ¿no? Ah, es que este problema tiene una solución muy sencilla. Abramos los mercados, ¿no? O que el Estado se encargue de resolverlo todo. Pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? Tenemos que encontrar vías, caminos diversos para resolver problemas. Y esto
precisamente nos recuerda que para un mundo tan complejo, con situaciones tan complejas, las soluciones no van a ser sencillas, no van a ser simples. Se puede partir de principios sencillos, eso sí, como ocurre en investigación de operaciones en matemáticas, pero las respuestas y sobre todo a cada uno de los problemas va a ser diferente, va a ser diversa. Y no podemos caer en un reduccionismo o en una visión, ¿no?, que pretende resolverlo todo con con una varita mágica. Entonces, recordemos entonces estos tres pensamientos y sus ideas regulativas. Para el pensamiento crítico será la verdad, para el pensamiento creativo será la búsqueda de sentido y significado, y para el pensamiento cuidadoso será el valor ético, el valor moral que tiene para los seres humanos. Y por último, pues, está el pensamiento cuidadoso. Recuerdo hace algunos años una chica que tenía un excelente promedio de calificaciones y su calificación final dependía de un trabajo en equipo. Cuando se dio cuenta de que una de sus compañeras no podía resolver el problema que les daría el puntaje más alto, ella abandonó lo que estaba haciendo. Regresó por su compañera y le valió, creo que llegaron en cuarto, quinto lugar, pero para mí esa chica valía más que un 10. ¿Por qué? Porque este pensamiento cuidadoso es el que detecta lo que realmente vale la pena y se ocupa de ello, ¿no? Por eso se llama también pensamiento valorativo. Y es valorativo porque es un pensamiento estimativo, es un pensamiento que cuida lo que tiene valor. En este caso, mi compañera se está rezagando y yo no lo voy a permitir. Oye, pero vas a perder la calificación más alta. No me importa. Hay algo que para mí tiene más importancia y es que mi compañera lo haga y no se sienta sola, que se sienta acompañada por su equipo. Por eso también decimos que eh, el pensamiento cuidadoso es un pensamiento apreciativo, ¿no? ¿Pero qué aprecia? El salvar a la compañera, sí, pero también, entre otras cosas, la belleza. En el caso de esta chica, admirar la virtud de ser empática, protector de lo que merece la pena ser conservado, implicado, ¿no? En el destino de una comunidad escolar, como era el caso que estaba mencionándoles, pero también para los habitantes de este pequeño planeta azul llamado Tierra, ¿no? Y sobre todo, compasivo, aunque hoy en día se le llama empático, pero significan fundamentalmente lo mismo, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, aunque cuando trabajamos con niños de otros países o de otros continentes, nos gusta más lo que dicen, por ejemplo, los niños en España, que dicen no ponerse en los zapatos del otro, sino ponerse en la piel del otro. Esa, esa, esa expresión nos parece hermosísima, ¿no? Y así como también nosotros hablamos de lo que significa abrazar, nosotros tenemos un nahuatlismo más hermoso que abrazar, que es el apapacho, que es el mismo abrazo, pero es un abrazo del alma, ¿no? Y en España a eso los niños le llaman achuchones, ¿no? Entonces a veces tenemos comunidades de diálogo, de investigación, de indagación con niños donde de España mandan achuchones y desde México mandamos apapachos. Entonces, este tipo de juegos de lenguaje que son maravillosos y que se comparten alegre y respetuosamente en niños de diferentes partes del mundo, pues nos parece muy valioso. Y ya para ir cerrando, pues obviamente esto nos lleva a lo que grandes pensadores en la neurobiología, pienso en Damasio, pienso en Maturana, ahora que está aquí presente, mi estimadísima Claudia Cruz, pues que han descubierto, ¿no? Que han descubierto que nuestro cerebro siente y que nuestro corazón piensa, ¿no? Eso que Pascal, este gran filósofo, físico y matemático francés, llamaba raison du cœur, las razones del corazón, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no conoce. Entonces, no hay que tenerle miedo al pensisentir o el sentipensar, porque así precisamente es como trabaja nuestro organismo, como trabaja nuestro cuerpo. Y por supuesto, y esta es quizá la mayor contribución cuando nos dicen, bueno, pero los filósofos, ¿para qué sirven? Nos parece una profesión inútil, sí.
Yo estoy completamente de acuerdo, pero si hay algo en lo que la filosofía puede ayudar es a tener, a educar, a desarrollar, a conformar personas que sean razonables. ¿Y qué es esto de ser razonable? Pues precisamente personas que no solo son razón, que no solo son racionales, ¿no? Sino que entre este factor donde tomamos en cuenta a los demás, tomamos en cuenta su pensar, tomamos en cuenta su sentir, ¿no? Y por supuesto, con un gran detonador que son las comunidades de indagación, las comunidades de diálogo o las comunidades de investigación. Ahora, por último, y con esto cierro mi exposición, eh, siempre que estamos en una de estas comunidades de diálogo o comunidades de investigación, pues es fundamental que lo hagamos a partir de preguntas detonadoras, ¿no? Y al surgir estas preguntas detonadoras, bueno, vamos a tener una serie de argumentos a favor y en contra, ¿no? Respecto a lo que se está planteando en una sesión. Eh, y por supuesto, lo que enriquece la comunidad de indagación, pues es encontrarnos con diferentes puntos de vista, tener niños, niñas, jóvenes que cuestionen los supuestos de una afirmación, decíamos hace un rato, por el pensamiento crítico, que demanden criterios, ¿no? Que estén dispuestos a aceptar las consecuencias, ¿no? De sus planteamientos y que, por supuesto, que velen por el respeto de las leyes de la lógica, que no son más que las mismas desde hace miles de años, ¿no? El principio de identidad, A es igual a A, el principio de no contradicción, no podemos decir que A y B son lo mismo. A es una cosa, B es otra, o el principio del tercero excluso. O A o B, no podemos admitir un C. Son las leyes, los principios que han regulado el pensamiento lógico desde antes de Aristóteles. Ya en India se habían desarrollado sistemas de pensamiento lógico mucho más sofisticados que el aristotélico, pero siempre a partir de estas tres grandes leyes: ley de identidad, ley de no contradicción y ley de tercero excluso. Por eso decimos que para argumentar de manera adecuada o correcta, se requiere desarrollar habilidades y destrezas. Nosotros hablamos fundamentalmente de razonamiento, habilidades o destrezas de indagación o de investigación, también de formación de conceptos y, por supuesto, las habilidades que se dedican a la búsqueda de sentido, de significado, pero que también hacen que las relaciones entre los seres humanos sean más virtuosas y sean más asertivas. Por eso queremos formar chicos y chicas, niños y niñas que se muevan bajo los parámetros de la comunicación asertiva, que sean empáticos, decíamos hace un rato, compasivos, que exista la confiabilidad en lo que se plantea, hoy que estamos en tiempos de la posverdad, ¿sí? Que sean humildes, que la arrogancia de la razón o la arrogancia argumentativa no predomine, todo lo que tiene que ver con esta visión egocéntrica del pensamiento. Por eso nosotros hablamos de una habilidad clave que es poner el ego en perspectiva, que sea íntegro, que abarque todos los aspectos, todas las facetas de lo humano, donde haya un respeto que también es una distancia necesaria, porque hoy en día en el mundo de las redes parece que todos estamos pegados unos con otros y ya no nos podemos ni siquiera apreciar y ver. La autonomía, la autorregulación y, por supuesto, factores que tienen que ver con la disciplina, con la perseverancia. Lo voy a intentar una vez más o me voy a regresar para tomar de la mano a mi compañera que no lo está pudiendo hacer, aunque no obtenga la calificación más alta ni obtenga el resultado más reconocido académicamente, pero humanamente puede ser mucho más interesante o mucho más valioso para nosotros. Bueno, con esto voy a dejar de compartir y simplemente, como les decía, vuelo de pájaro, una exposición pues muy general de lo que son pues estas tres modalidades de pensamiento, tres aspectos del pensamiento multidimensional, que es el crítico,
que busca o persigue como ideal regulativo la verdad, pensamiento creativo, que busca como ideal regulativo la búsqueda de significado y de sentido, que hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes lo que necesitan es darle sentido y significado a sus vidas en un mundo tan caótico y por supuesto, y sin lugar a dudas, un pensamiento cuidadoso que reconoce al otro, que le extiende la mano, que le dice tú también estás aquí con nosotros, incluyente, solidario. Y por supuesto, para la construcción de un modelo de democracia que ya no basta con este modelo electorero, sufragista, como elitista que vivimos desde hace años, donde el voto es simplemente una mercancía que les interesa a los políticos solo en el momento en que vamos a votar. Sócrates siempre presumía que era hijo de una partera, ¿no? Y esa es la base del método mayéutico, ¿no? Pero aquí no vamos a parir hijos, sino que vamos a parir ideas, vamos a parir definiciones, vamos a parir razonamientos, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Un modelo que plantea Sócrates, un modelo que es muy difícil, muy difícil de seguir en nuestros días, pero que es inspirador y que es una de las bases de este pensamiento al que nos referimos hoy, Alfredo. Enseñar a pensar y a cuestionarse. Exactamente. Que de- Enseñar a pensar no lo que hay que pensar. Sí, exactamente. Preguntas, fue una exposición muy clara, pero no sé si tengan alguna pregunta. Hola Erika, ¿cómo estás? Me entusiasmo de ver caras conocidas y sobre todo con su cámara abierta. Me da gusto que hayas venido aquí al Politécnico, No, Alex. Muchas gracias. a ti y a Alfredo y al Politécnico Nacional por invitarme. Muchísimas gracias, Erika, y a Alfredo y al Instituto Politécnico Nacional. No, si tienen alguna pregunta, que levanten la mano, abran su... Sí, por favor, maestro Jesús Rey. Gracias. Eso es lo que se agradece, las preguntas, no la exposición. Reyes. Adelante. Maestro José Reyes, si puede abrir su micrófono, por Tu favor. micro, José. Saludos hasta Zacatecas. Tu micro, José. No Tu tiene el micro. micrófono abierto, maestro Tu José. micro, José. Ahora sí. Perdón. Cierto. Nada, en primer lugar, agradecer al Instituto Politécnico Nacional, maestro, por esta bonita conferencia y tener la oportunidad de escuchar y escuchar a los compañeros que seguramente ahorita van a participar. A mí me gustaría, maestro, que nos hablara un poquito más de esta habilidad del pensamiento que lleva por nombre... ay, se me fue. Eh, distinciones, maestro. Ay, se me fue el nombre. Las distinciones, porque creo que es una habilidad importante cuando usted nos menciona el ejemplo de las características, perdón, del pensamiento crítico, ¿no? Que se basa en criterios. Entonces, a mí me parece muy importante que una habilidad que tenemos que desarrollar bueno, los que trabajamos con niños, en niños, es el ejercicio de las distinciones, maestro. Entonces, me gustaría escuchar cuál es su experiencia al respecto, que yo sé que es mucha, pero para que nos quedara todavía un poquito más claro. Sí, y creo que es muy importante porque estamos hablando sobre todo cuando tratamos de las habilidades de pensamiento en filosofía para niños y jóvenes, estaremos hablando no habilidades tanto de razonamiento o indagación, sino de formación de conceptos. ¿Por qué? Porque por lo general lo que hace el niño desde preescolar es, esto se parece a, y también, pero esto es diferente en... Lo que deberíamos buscar permanentemente no es solo buscar quizá la semejanza o la diferencia, sino trabajar semejanzas y diferencias para desarrollar la habilidad de las contrastaciones. Lo podemos hacer de manera progresiva, gradual, pero los niños son tremendamente observadores y se dan cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Que decimos marcan la diferencia. Vimos ya todas las semejanzas, pero también hay que hacer distinciones. Hay cosas que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Y entonces eso nos invita mucho a abrir nuestros ojos, a ser observadores, más que observadores privilegiados, observadores atentos de nuestra realidad. Porque en la medida en que seamos capaces de establecer distinciones,
Ahora que hablamos de un modelo de ciudadanía que implican las comunidades de diálogo, de investigación, de indagación, cuando exigimos a nuestra clase política, a nuestra clase empresarial que dé resultados, pues precisamente tú me acabas de decir que esto se parece a esto, pero yo más bien creo que no, que es muy diferente, que es muy distinto. Y ahí es cuando nos volvemos una ciudadanía más exigente, que demanda a estos políticos y a esta clase empresarial resultados, pero resultados efectivos, ¿no? Resultados eficaces. Entonces, podría ser un trabajo de progresiones, ¿no? De buscar relaciones de semejanza, similitudes, pero también distinciones y diferencias para luego trabajar, ¿no? Las contrastaciones, o podemos empezar directamente con las contrastaciones, ¿no? Pero es sumamente importante el saber distinguir, porque muchas veces, como dicen por ahí, en la playa, en la casa, en la plaza, ¿no? Nos dan gato por liebre, José, y eso como ciudadanos atentos y críticos no lo podemos aceptar. Gracias, maestro. Muy amable. Maestra Claudia Cruz, tenía levantada la mano. ¿Tiene levantada la mano? Por Sí, favor. gracias. Buenas tardes. Pues gracias por esta conferencia. Yo nada más quería como más que, bueno, a lo mejor pensar en voz alta, si es que se me permite ahora, de qué forma las prácticas educativas actualmente impactan en la formación de estas identidades individuales y colectivas desde este enfoque del pensamiento complejo. Siento que tenemos retos gigantes como ya lo mencionabas, ¿no? En esta era de la tecnología, ser maestro en época de inteligencia artificial. ¿De qué forma estamos impactando realmente a los niños, a los jóvenes? Fíjate, Claudia, que algo que yo valoro mucho siempre que dialogamos es tu honestidad. Y me refiero a una honestidad académica, intelectual, porque apenas, y fíjate, lo mencioné hace un rato, les invito a que vean la conferencia de Adela Cortina, Ética para Máquinas, porque apenas estamos en el primer momento. Bueno, tú ya lo sabes porque te dedicas a esto. Estamos primero en la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Luego vamos a pasar a la inteligencia artificial especial y luego la superinteligencia artificial. Pero de aquí no estamos hablando de un lapso de 20, 30 años. Esto va de a 5 a 7 años máximo. Y entonces vamos a ver transformaciones en el ámbito educativo muy grandes, muy notables. Pero aquí es donde precisamente vuelve a intervenir la filosofía. Y tal vez mi respuesta resulte insuficiente, pero no por eso quiero dejar a un lado la cuestión de la fuerza. Hasta donde he podido llegar tiene que ver con otro tipo de habilidad, Claudia, que no se mencionó aquí y que está en otras propuestas relacionadas con filosofía para niños y jóvenes de otros países del mundo. Por ejemplo, nuestros compañeros de Cataluña lo han trabajado mucho, que es la evaluación de medios y de fines. Y esta pregunta se la hizo Kant en la Ilustración. ¿Los seres humanos qué somos? ¿Medios o fines? Queremos suponer. No, queremos plantear el criterio y establecer el criterio que los seres humanos seguimos siendo fines. Las máquinas, la inteligencia artificial son recursos que más vale la pena que nos los vayamos apropiando, pero siempre considerando cuál es el fin último, el fin más alto, ¿no? El bienestar, el desarrollo de los seres humanos. Ahora sabemos que estas máquinas, esta inteligencia artificial ya está desplazando a profesiones que van desde medicina, administración, contabilidad. También ya ocurre con aulas y hay chicos que están aprendiendo con simuladores, con inteligencia artificial. Entonces, yo empezaría por ahí. Nunca dejar de lado o hacer un lado la evaluación medios fines, pero sabemos que Elon Musk no está pensando como nosotros. Pero me parece que si no, entonces ya estaríamos entrando a otra etapa, que probablemente esté ocurriendo, que es la de la posthumanidad. Y entonces la pregunta sería, ¿deseamos ya vernos como seres transhumanos o seres que
que ya no pueden ser considerados como propiamente de la humanidad como le entendimos desde el siglo XVIII hasta el 26 de junio del 2024. Por ahí iría más o menos. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Ilse tiene levantada la mano. Por favor. Gracias. Escuchando a nuestra compañera Claudia y después lo que el maestro Alex nos comparte, se me viene a la mente cómo también partiendo de lo que es la inteligencia artificial, podemos trabajar las causas y las consecuencias de la utilización de esta inteligencia, el ponernos a imaginar moralmente qué pasaría si nosotros utilizamos irresponsablemente esta tecnología actual, estos medios con los que contamos y probablemente pues tengamos muchos resultados con nuestros alumnos, probablemente los ayudemos a pensar mejor y a utilizarlo responsablemente. Sí, y por ejemplo, me sirve mucho tu ejemplo, Ilse, y el ejemplo de tu familia, allá también en Zacatecas, porque Ilse pertenece a una familia de músicos y la vida de esta familia no se puede explicar sin cada uno de sus integrantes y con el instrumento musical que interpreta cada uno de ellos. Entonces yo me pongo a pensar con estos desarrollos de la inteligencia artificial, que lo vi el otro día también ya en redes, ¿no? De un robot, ¿no? Dando un concierto. Entonces yo diría, ¿y qué va a pasar con Ilse? ¿Y qué va a pasar con la familia de Ilse? Y estoy hablando de la beba que tienes ahí en manos, que también supongo su vida va a tener que estar relacionada con la música, porque cuando te conocí en vivo y en directo con tu hermosa familia y actual pareja, y ahora tu beba, no los puedo imaginar más que haciendo música, y no quisiera ver que esa familia fuese simplemente sustituida por un dispositivo que genera notas musicales, porque para ustedes la música es su vida, ¿no? Bueno, Abrazo. ya vimos a la bebé ahí con la sonaja, ¿no? Ya está sonajeando. Empezando. Son músicos de pies a cabeza en esa familia, maravillosa en Zacatecas. Pues sí, muy interesante. Precisamente hoy estaba escuchando que se estaban quejando en algunos medios que a través de la inteligencia artificial estaban haciendo, por ejemplo, que los Beatles tocaran a Queen. Entonces, que iba a ser un problema porque a la hora de hacer los premios, ¿a quién iban a premiar? ¿Al músico o a la inteligencia artificial? Entonces, que era un problema que se estaba teniendo actualmente. Bueno, pero excelente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alguien que levante la mano. Maestro José Reyes, por favor. Adelante. Maestro Alejandro, dos preguntas. La primera sería, para Lippmann, ¿cuál es el tipo de pensamiento más importante? Y la segunda, a partir de esta traducción de su vida, maestro, que usted hizo, de una vida dedicada a enseñar a pensar, ¿qué enseñanza le dejó este ejercicio de traducción, maestro? Wow. A ver. Lippmann, en este otro libro, El lugar del pensamiento en el aula, fíjense, no puede ser más claro y contundente, los tres. Tiene que ser crítico, tiene que ser creativo y tiene que ser cuidadoso. Y en otros espacios, José, hemos hablado de otros, por ejemplo, una compañera de la federación, que fue presidenta de la federación, Leslie Cázares, del Centro de León, Guanajuato, hablaba del colaborativo. Podemos agregarles otros, pero son indisociables, José. Pero esto tiene que ver con la vida de Lippmann. Un hombre que tuvo una formación académica envidiable, estudió en Columbia, estudió en Stanford y luego hizo su doctorado en Francia, en Inglaterra y en Viena. Digamos, por lo menos dos de esas capitales de Europa son capitales intelectuales y académicas, ¿no? Un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que se casó con la mujer que fue la primera senadora afroamericana en Estados Unidos, un hombre que más que
centrar su trabajo en su persona, lo centró en lo que las personas podían hacer con su trabajo. Y me voy a ir muy alto, y tú conoces esa parte de la autobiografía, cuando Lippmann ni más ni menos se encuentra con otro monstruo de la educación, que es Paulo Freire. Se encuentran en su departamento en Sao Paulo, en presencia viva de nuestra formadora, que es María Teresa de la Garza Camino, que estuvo presente ahí, y donde Lippmann le expresaba todo su reconocimiento y admiración a Freire, y Freire a Lippmann. Tú sabes también que la BBC de Londres hizo una serie sobre los grandes educadores, pedagogos del siglo XX y lo que va del XXI. Y obviamente el primero, este gran educador ruso, que es Lev Vygotsky, la zona próxima de desarrollo, que es importantísima para luego desarrollar las teorías de Brunner, de Auswell, todo lo que tiene que ver con andamios, todo lo que tiene que ver con área próxima de desarrollo, no se puede explicar sin Lev Vygotsky. El otro es un pensador que está un poquito olvidado, pero ¿saben por qué? Porque sus materiales eran muy costosos, pero que tuvo su vigencia y su importancia, que fue Ruben Feinstein. Y el tercero fue Lippmann, con un capítulo, un episodio que ustedes pueden ver en YouTube, que se llama Sócrates for 6 years old, como decía Alfredo, Sócrates pero para niños de 6 años en aulas de Harlem. O sea, Lippmann empezó a trabajar, pero en las zonas marginales en Estados Unidos. Y poco antes de morir, estaba haciendo acuerdos con Tarek Aziz, que ustedes quizá lo olvidaron, pero Tarek Aziz era el secretario de Relaciones Exteriores de Irak en la guerra del Golfo Pérsico. Es decir, que un país en guerra con Estados Unidos, uno de los más grandes educadores de Estados Unidos, estaba asesorando a niños en Irak en el momento más arduo y difícil de la guerra, y por supuesto, completamente en una visión anti-islamista, anti-orientalista, pero ahí estuvo presente este hombre, Matthew Lippmann, ¿no? Entonces, creo que su vida inspira, creo que su vida nos ayuda a entender muchos de nuestros procesos, y sin lugar a dudas, y también por justicia de género, Anne Sharp, que fue su compañera y que incluso vivió aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ¿no? En una de las cabañas que construyó también con nuestro formador, que es el doctor Eugenio Echeverría. Entonces, pues ahí tenemos una vida inspiradora, un hombre que le adoraba mucho también lo de la música, le gustaba mucho Mozart, ¿no? Le gustaba mucho también los compositores rusos, pues su familia es de ascendencia judío-rusa. Bueno, un hombre impresionante, pero sobre todo un hombre con muchísima humildad, al igual que Freire. Para mí los dos son ejemplos de humildad epistémica y pedagógica. Entonces yo creo que por ahí va José. Y a mí me conmovió profundamente cuando estuvimos en Girona y en Cataluña, se acercó un doctor en filosofía que jamás pensé en conocerlo de manera física, de manera presencial, que acaba de morir, que es Terry Cabras, que estudió en Alemania, que hizo su tesis doctoral sobre un mago del lenguaje que fue Wittgenstein, y nos dijo, lo que ustedes están haciendo en México es relevante, es importante, y a seguir adelante, y a seguir luchando porque en nuestras aulas lo que predomine pues sea el pensamiento, la indagación, la investigación, ¿no? Este afán por encontrar, ¿no? Ese sentido, ese significado a la vida que necesitan tanto nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, más o menos por ahí, pero creo que nos aventaríamos una plática como de 3 horas para hablar de Lippmann. Y de Morán. No descuidemos a Edgar Morán, por favor. Lean Introducción al Pensamiento Complejo, porque esa es la vida de Edgar Morán, que creo que ya tiene 102 años y acaba de publicar una novela. Ese hombre es impresionante, y su obra más importante, que es El Método, que está en 4 tomos, una joya de la pedagogía. Alfredo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, entonces permítanme. A mí me gustaría hacer una pregunta, nada más. Sí, adelante. Maestro Alex, ¿cómo impacta o cómo era su vida antes de trabajar filosofía para niños? ¿La ¿Qué mía? tanto cambió usted después de conocer filosofía para niños?
Bueno, filosofía para niños, ustedes lo saben, tiene que ver hasta con mi relación de pareja. O sea, yo no puedo explicarme en filosofía para niños sin mi actual pareja, que es la actual presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y que ustedes conocen, y que es incluso amiga de ustedes, que es la doctora, bueno, está a punto de ser doctora. Mañana enviamos la revisión de su último, ahí está Claudia Cruz, que conoce esos procesos. Oli se está doctorando en educación, hará su examen en Puebla. Sin lugar a dudas, Liebman explica mucho de mi vida, pero quiero decirles algo y agradezco profundamente las personas que tienen encendida la cámara, porque son las personas con las que he tenido más cercanía en el ámbito académico, y en el ámbito de filosofía para niños, sin demeritar al resto de los presentes, pero con Oli creamos también el modelo de comunidades de diálogo virtuales, que empezamos trabajando con un centro en Cataluña y que luego hicimos hasta un encuentro iberoamericano que tuvo como sede la Universidad de Barcelona, que fue el PENSA, el Barcelona PENSA. Quiero decirte, Ilse, que yo tengo una experiencia muy bonita en escuelas que se llamaron alternativas en la década de los 70. Yo trabajé en escuelas de corte humanista, rogeriano, y una escuela alternativa en la Ciudad de México, a la que le tengo mucho aprecio, que es la escuela de Crolí, donde estudió ni más ni menos la actual secretaria de Gobernación. Busquen en Milenio, Luisa María Alcalde, infancia, y ahí habla de la escuela. Y lo importante es lo que dice de la escuela, porque era una escuela activa, una escuela que, por ejemplo, tenía laboratorio desde preescolar. Entonces yo creo que ese interés por la educación alternativa, que creo que es lo que hemos estado buscando desde hace muchos años, ¿no? En algún momento, por ejemplo, Claudia, que incluso fue mi asesora, fue mi coach, siempre buscando otros caminos, otras maneras para que la educación no se rezague. De por sí está bastante rezagada, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que apostar hacia el desarrollo, ¿no? De estas habilidades y de estas virtudes, porque no nos podemos quedar con habilidades, estas virtudes que son tan preciadas para nuestra civilización hoy en día, ¿no? O si no, su ruina. Entonces, creo que ya había un camino trazado, Ilse, pero sin lugar a dudas, pues mi vida no se puede explicar sin filosofía para niños y jóvenes. Y bueno, le mando un gran abrazo y un beso a mi compañera de vida, que es la doctora, bueno, la doctorante Sara Olimpia Santiago Ortega, actual presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Muy bien, pues muchas gracias y maestro, no me queda más que agradecer mucho su presentación, agradecer a los que están presentes, a los que participaron y bueno, de presentar que es el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún otorga el presente agradecimiento al licenciado César Alejandro Santos Repeto por la impartición del webinar El pensamiento complejo multidimensional. En este caso nada más pusimos el pensamiento multidimensional y con una duración de 60 minutos impartió el miércoles 26 de junio del 2024 a través de los canales digitales del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún del Instituto Politécnico Nacional. Lo firma nuestro director, el doctor Arturo Solís Santomé, que es el director, y bueno, pues agradecemos a todos su participación y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para nuestro próximo webinar. Será en unos 15 días posiblemente. Muchas gracias, felicidades. Buenas tardes. Le haré llegar el reconocimiento por correo electrónico. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.